porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta hermosa tarde de día viernes ya 6 de noviembre, mes 11 del año 2020, entrando ya a la recta final de este año, que ha sido una bendición dependiendo del punto de vista de cómo lo mire, ¿verdad? Del lente con que se mire, pero que Dios ha sido muy bueno. Hemos visto la mano del Señor a pesar de todo lo que ha estado sucediendo a nivel global. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, Dios nos ha provisto, Dios nos ha seguido ministrando, Dios nos ha seguido hablando, hermanos. Así que verdaderamente Dios ha sido bueno y misericordioso con todos nosotros. Así que estamos muy agradecidos con el Señor, porque en medio de toda esta situación de la pandemia, de las crisis que se han dado, hermanos, del aislamiento que se ha dado, hemos podido pues activar, iniciar, estar trabajando con esta escuela profética que, como lo decimos, hermano, y no me voy a cansar de repetirlo, si bien es cierto, no estamos tratando de descubrir el agua tibia de lo profético. Lo que queremos es ser de bendición para aquellos que deciden, que Dios les ha puesto en su corazón, acompañarnos, ¿verdad? Aprender un poquito más, aunque sea una pinceladita más, cada viernes que nos conectamos. Y yo sé que hay otras personas que lo miran en otros horarios, ¿verdad? Que lo miran después y por lo menos queda ahí grabada la información. Más bien, estamos aquí planificando con el grupo de audio-video que podamos juntar en carpetas por temática los videos. Esa es la idea que tenemos, para poder que sea más fácil para que los pueda usted localizar. Por lo menos los que son de la escuela profética, ponerlos aparte, los de la alabanza, ponerlos aparte, y las demás enseñanzas, pues sí, dejarlas ahí todas en general. Pero que Dios nos los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por acompañarnos, tanto dentro de nuestro territorio nacional en Costa Rica como fuera de nuestro país. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y bueno, la semana anterior habíamos puesto que era un título, pero no nos dio tiempo siquiera de alcanzar el desarrollo del tema, ni siquiera iniciarlo. Y hoy quisiéramos entonces, hermanos, poder hablar de un poquito acerca de ese tema de la estructura del mensaje profético. Esto es muy importante, hermanos, porque esto va a ser el pie para lo que vamos a trabajar la siguiente semana, que vamos a hablar acerca de la persona del profeta, ¿verdad? O de la profeta, porque es muy importante, hermanos. Recuerde que, digamos, este vaso tiene ese contenido, pero ese contenido lo da Dios, ¿verdad? El contenido sería la unción, la administración, el ministerio que Dios le da a la persona, pero el vasito es la persona. Y dependiendo de ese vaso, para eso se puede usar, o de esa forma va a ser usado. O cómo esté ese vasito va a depender mucho de cómo se va a poder usar, si va a ser de bendición o no, porque un vasito que venga aquí de repente y aparece un animal carroñero, un chanchito, y viene y le pasa la lengua o el hocico a ese vasito, pues ya no se puede tomar de ahí porque no es apto para uno. Entonces, de la misma manera, hay cosillas que nos pueden afectar en la persona del que hay como vaso del ministerio profético en función, o del don de profecía, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, para mí es muy interesante, hermanos, y es muy llamativo, y es muy necesario que estar uno pendiente, es, por ejemplo, las contaminaciones que puedan darse o haber en la vida, en la persona con un don de profecía o con el ministerio, el llamamiento profético, con respecto a la adivinación.
a la brujería, a la hechicería, tanto la persona como sus antepasados que le puedan estar contaminando, y tal vez, por ejemplo, la persona piensa que ve en el mundo espiritual, o la persona tal vez empieza a ver cosas en el mundo espiritual, pero no es porque el Espíritu Santo de Dios le ha abierto sus ojos espirituales para que tenga la capacidad de ver, sino que viene como una herencia de maldición, viene como una habilidad corrompida, caída, ¿verdad? Que está dañada, y la persona necesita trabajarse y renunciar a eso para que el Señor le pueda usar de la manera correcta, y como dice la palabra del Señor, ser vasos más útiles, ¿verdad? Ser vasos puros de honra para nuestro Dios. Amén. Entonces eso lo conversaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero en esta semana, hermanos, así una manera, un tema muy sencillo, cortito, igual que el tema de la semana anterior. Entonces es la estructura del mensaje profético. La estructura del mensaje profético. Entonces, hermanos, definamos un poquitito el término estructura. La palabra estructura es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. El segundo concepto que nos da el diccionario, ¿verdad? Sencillo del mundo, ¿verdad? Modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de una estructura del mensaje profético, estamos hablando de las partes que tiene ese mensaje para que ese mensaje sea un mensaje profético. Pero, hermanos, sí quiero aclarar que me voy a basar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, los ejemplos de profecías que hay es un poco diferente. Es un poco diferente, pero lo vamos a mencionar de camino nada más ahí para explicarlo, así la diferencia. Pero sí quisiera basarme en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanitos? Porque el mensaje era un poco más completo, ¿verdad? En el sentido de que no hay profetas salvo Juan, ¿verdad? El apóstol Juan escribiendo como profeta en el Nuevo Testamento. No hay profetas escribiendo libros en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento sí hubo profetas escribiendo libros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, esas cartas de los profetas. Entonces, ya está claro que las funciones no son iguales en el Antiguo que en el Nuevo. Ya lo hemos explicado, pero como les decía, hermanos, me voy a basar en el Antiguo porque yo creo que, hermanos, que eso nos puede dar una buena pincelada, hermanos, de lo que deberíamos hacer nosotros cuando entregamos un mensaje profético. ¿Está bien? Un mensaje profético. Recuerde también que es muy importante que repitamos y que nos acostumbremos, hermanos, que nos reeduquemos a entender de que la palabra profética es la Biblia. La palabra profética es la Biblia, la que está escrita. Esa es la palabra profética. De ahí en adelante, cuando un hombre o una mujer de Dios viene y profetiza, es profecía. Un acto profético, una administración profética. Puede ser un mensaje profético. Porque tal vez está enseñando proféticamente, que eso sería muy interesante, ¿verdad? Incluso vamos a ver si el Señor nos permite que darnos la revelación para explicar cómo sería el perfil de un mensaje profético, pero hablándolo no en profecía, sino no como profecía específica, ¿verdad? De la función del don de profecía o del ministerio profético profetizando, sino como un mensaje enseñado proféticamente, ¿verdad? ¿Cómo sería un mensaje enseñado proféticamente? Vamos a ver si Dios en algún momento nos permite hacerlo. Pero bueno, entonces, hermanos, como les digo, entonces cuando se refiere a estructura son las partes que componen un todo. Y hoy vamos a hablar entonces de las partes que debe contener un mensaje profético, ¿verdad? Ya así para asentarlo mejor. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, verso 13. Hermanos, yo quisiera también explicarle que vamos a tocar muchas veces los mismos versículos porque esos mismos versículos se pueden ver desde varios puntos de vista, desde diferentes puntos de vista. Entonces, en todos los puntos de vista está bien, es correcto, está bien usado. Por si acaso usted mira, pero es que este versículo lo usamos hace 15 días o lo usamos la semana pasada y ahora otra vez. Sí, pero son puntos de vista diferentes y son para explicar
puntos diferentes, ¿verdad? Entonces, por si acaso, no piense que es que solo ese versículo usa. No, es que al mismo versículo, como el espíritu de revelación y de instrucción, de sabiduría, es tan abundante lo que Dios puede hablar, que podemos usar un mismo versículo para muchas cosas, para muchas cosas. Amén. Entonces, repito, 1 Corintios capítulo 14, verso 3, dice lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres. Entonces, entonces estamos hablando de la estructura del mensaje profético. Debe contener estas tres cosas, o por lo menos una de esas tres cosas, o dos de tres. El asunto es que toda profecía, toda persona que profetiza, cuando habla, debe contener por lo menos uno de estos tres. La plenitud es que tenga los tres. Esto es muy interesante porque nos habla, me hubiera gustado desarrollarlo de esa manera, que nos habla de un trípode profético, ¿verdad? Un trípode profético, tres piecitas, ¿verdad? Tres basas donde se apoya lo profético. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Más adelante, que es tal vez la esencia de lo que quiero explicar el día de hoy, nos habla de otro trípode, de otros dos trípodes más. Entonces tendríamos tres trípodes, entonces tendría tres, ¿verdad? No, está muy interesante porque entonces cada una de esas cosas sería 3, 3 y 3. Y serían 3. Entonces, increíble. Y el número 3, exacto, muy bien, nos habla de una plenitud. Nos habla de una plenitud. Entonces, de un mensaje profético pleno. Un mensaje profético pleno, hermano. No crea que me estoy haciendo bolas. Es que digo varias palabras o digo lo mismo desde diferentes palabras para que todos me puedan entender, los que nos están escuchando. Porque nuestro interés no es sonar rebuscados, ¿verdad? Ni tener palabras muy elevadas. Como dijo el apóstol Pablo, no fuimos con vana sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y esa es nuestra intención. Entonces, hermanos, cuando la profecía alcanza un nivel pleno, va a tener edificación, va a tener exhortación y va a tener consolación en su máximo esplendor de profecía, ¿verdad? Cuando se profetiza. Pero si no, tal vez el mensaje que va con una dirección y está bien, es correcto, es de Dios, perfecto, solo que va con solo una dirección, lo que busca es edificar. Tal vez puede venir con la dirección de lo que busca es nada más exhortar, o lo que busca nada más es consolar. Por ejemplo, otro trípode muy interesante, hermanos, que nos habla la palabra, hablando de este concepto que Dios nos acaba de dar para entregarle, es, por ejemplo, que la Biblia dice que profeticen 2 o 3. Entonces, vea qué interesante. Tal vez podríamos verlo desde este punto de vista. Uno profetiza para edificación, otro edifica para exhortación y otro profetiza para consolación. Entonces ya ahí se estuviera cumpliendo todo. De hecho, hermanos, proféticamente a eso se le llama ¿qué? Un esquema profético. Dios dando una profecía que tiene partecitas y a cada uno de los que está profetizando le da una parte, y entre todas las profecías es lo que Dios quería decir. Todas las profecías suman el total del mensaje de parte de Dios que quería entregarle. Por ejemplo, a una iglesia, cuando es una profecía abierta, ¿verdad? En medio de la congregación, o a una persona, tal vez dos personas llegan y le dicen, vea, dice el Señor, y el Señor puso y le profetizan. Entonces, esta persona dice una cosa y esta otra. No es que esta contradice a esta, sino que Dios le dio una parte a esta y Dios le dio otra parte a esta persona, y se convierte entonces esta en un esquema profético que hay que juntarlo para ver qué es lo que Dios está diciendo a la persona o a la iglesia o al lugar, a la ciudad, a una nación. Amén. Entonces, espero haberme dado a entender, hermanos. Amén. Entonces, ahora este mismo concepto lo vamos a utilizar en lo que viene. Pero bueno, entonces, un mensaje profético debe tener en su estructura que debe edificar, que debe exhortar, que debe consolar, las tres cosas, 2 de 3, 1 de 3, pero por lo menos una debe tener. Por lo menos una. Es muy importante que el mensaje, cuando lo vamos a dar, tenga por lo menos una de 3, porque a veces hay personas que profetizan y no se le ve ninguna de las tres partes, ¿verdad? Otra cosa es que es muy importante la estructura profética, pero que no lo pusimos en forma de diapositiva, hermanos, es que es necesario que esté circunscrita a la palabra del Señor. Es necesario que esté circunscrito a la palabra del Señor. Por ejemplo, hermanos, hay gente que viene y
nos contaron una historia mía, me contaron una historia hace años que una persona se paró y se puso a profetizar el 24 de diciembre. Se puso a profetizar y dijo, así dice el Señor, feliz Navidad. Estoy hablando en serio, en una iglesia, estoy hablando en serio. Entonces, hermanos, como que el Señor venga y que diga feliz Navidad, como que no, como que no, eso no funciona. Eso, la persona está en cualquier otro lado menos en la presencia del Señor en ese momento. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos, si Dios nos va a usar, si Dios nos quiere usar, y si queremos ser un vasito de calidad, necesitamos también discernir y pesar la profecía cuando Dios la va a sacar a través de nuestra boca. Señor, ok, ¿para qué vas? ¿Cómo va a salir esta palabra? ¿Qué va a ser esta palabra? Está exhortando, está edificando, está consolando, pero estoy hablando en la esencia. Tal vez en algún momento lo podemos hacer de una forma práctica, ¿verdad? De una forma práctica, pero ahorita solo veamos una forma conceptual. Entonces, listo. Parte de la estructura del mensaje profético entonces es edificación, exhortación y consolación, y que eso debe estar circunscrito a la Biblia. Que si alguien pregunta, pero ¿cómo es eso? Mire, sí, es que hay un versículo, incluso la palabra da un ejemplo con respecto a esto que le estoy profetizando, y aquí está, mire hermano, aquí aparece con un versículo bíblico que pueda respaldar aquello que se está diciendo, ¿verdad? Eso es muy importante, hermano, muy importante. Pero después daremos ejemplos, otro día hablaremos de ejemplos prácticos con respecto a este tema. Ahora, mire lo siguiente que aparece ahí en la explicación que queremos darle hoy. Los profetas, vea qué bonito, los profetas son anunciadores de los tipos de tiempos que estuvimos viviendo, que estamos viviendo o que vamos a empezar a vivir. Voy a repetirlo usando lo que le puse entre paréntesis. Los profetas son anunciadores, o las profetas, ¿verdad? De los tipos de tiempos que estuvimos viviendo, que es un pasado, estamos viviendo, que es un presente, o vamos a vivir tiempo futuro. Eso es parte de la función y parte de la estructura del mensaje profético que debe llevar que debe portar un verdadero mensajero profético de parte de Dios. Debe tener una estructura que incluya el pasado, debe incluir el presente y debe incluir el futuro. Recuerda el trípode que le dije anteriormente, ¿verdad? Edificación, consolación, exhortación. Ahora, de esta manera, para que sea óptima, un mensaje pleno, debe incluir tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro en la iglesia, en la ciudad o en la persona o donde esté o a quien le esté entregando o donde esté entregando el mensaje que Dios le está dando profético. Amén, ¿estamos claros con eso? Ahora, parte del mensaje profético es la enseñanza, ¿verdad? Porque si hay algo que debe hacer un profeta, es que parte de la función y la obligación de un profeta es que debe enseñar. Debe ser muy bueno enseñando, muy bueno. Debe tener una revelación muy rica de parte del Señor, porque debe enseñar, debe instruir de una forma tal que lo que instruye va con una gracia y un canal, una fuerza, una unción profética y produce resultados proféticos, ¿verdad? Así como el maestro produce resultados magistrales, el pastor resultados pastorales, el evangelista resultados evangelísticos y el apóstol resultados apostólicos. Amén. Entonces también incluye la enseñanza. El profeta dentro de su mensaje debe incluir el conocimiento de lo que dice la palabra, de lo que está sucediendo, pasado, presente y futuro. ¿Qué dice la Biblia con respecto al pasado? ¿Qué dice la Biblia con respecto al presente que está viviendo la iglesia, de donde pertenece, el lugar, la familia o a quien le esté hablando? Pero hablemoslo principalmente de la iglesia, el presente de la iglesia, y debe conocer cuál es el futuro de la iglesia. Por ejemplo, ahorita con estos asuntos de Donald Trump y de Biden en Estados Unidos, la persona que es profética ya sabe qué es lo que Dios va a decir. ¿Cómo le explico? Un profeta en este momento ya le está anunciando a la gente qué es lo que viene, qué es lo que debe hacer. Si queda esto, y si queda esto otro. Dentro del mensaje que Dios le permite portar, si es un verdadero profeta de parte del Señor. Por ejemplo, a la iglesia no le afecta en nada si queda uno u otro.
Al mundo sí. A la iglesia, sí, ni modo. Si nosotros como iglesia, si solo seguimos, vamos para adelante. Recuerde que los juicios no vienen sobre la iglesia, vienen sobre el mundo. Lo único es que el escenario mundo cambiaría. De un presidente a otro cambia el escenario mundo. Pero el escenario iglesia sigue caminando. Y la iglesia va a llegar a ser y a tener, a hacer y ver lo que Dios dijo. No importa quién sea el presidente de China, de Rusia y de Estados Unidos. No importa quién sea. La iglesia tiene que llegar a donde debe llegar para que ya después venga el tiempo en que se encuentre con el amado en las nubes. Amén. Eso es muy importante. Entonces, hermanos, me di a entender, los profetas son anunciadores de los tipos de tiempos. Eso es parte de la estructura de su mensaje. La estructura del mensaje del profeta debe tener edificación, exhortación, consolación, y debe tener pasado, presente y futuro, dentro de una optimización, ¿verdad? Como dije, como expliqué ahora, puede ser que un profeta hable pasado, edificación. Otro, cuando habla, otra profecía viene con presente, exhortación, y otra profecía viene con futuro y edificación. ¿Ves? No que un solo profeta diga todo de un solo. Pues qué bueno, si Dios lo usa así, también puede pasar. Pero también puede pasar que la profecía use los tres, ¿verdad? 2 o 3 profeticen, entonces una parte del trípode, otra parte del trípode y otra parte del trípode donde se va a apoyar el mensaje profético que Dios está dando para una iglesia, para una ciudad, una nación o una persona. Amén. Y yo quisiera, hermanos, entonces darles unos ejemplos de la Biblia con respecto a esto. Ezequiel capítulo 16, verso 1 dice lo siguiente, de la Biblia al día. El Señor me habló diciendo, hijo de hombre. Mire, hermano, qué tremendo como eran los profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento como que es un poquillo diferente, ¿verdad? Pero vean cómo eran en el Antiguo Testamento. Vea lo que le dice el Señor al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. ¿Se imagina, hermano, que ahora le toque a uno andarle diciendo a la TV acá? El Señor me habló y el Señor me dijo que usted estaba haciendo unas porquerías en ese celular. ¿Se imagina qué interesante sería agarrar a la gente ahora sí? Pero no se puede porque Dios, en aquel entonces venía mucho mensaje de sentencia, ¿verdad? Y de juicio. Ahora, como estamos bajo el tiempo de la gracia, el mensaje, si bien es cierto, viene y a veces le confronta, pero siempre es para corrección y siempre es en amor y siempre es para que la persona cambie, ¿va? No para hacerla pedazos ni decir, así dice el Señor, usted no vale ni 5 pesos. No funciona de esa manera. Amén, hermanos. Versículo 3 dice, adviértele que así dice el Señor omnipotente. Entonces miren esto. Viene el Señor y habla y le dice, échale en cara las cosas repugnantes. Ok. Entonces miren lo que le puse ahí. Pasado. Siguen los versículos, pero le especifica ahí en verde pasado para que vean que esa parte del mensaje está haciendo alusión al pasado, para que vean cómo eran completos los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Mire, Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Eso es pasado, ¿verdad? Eso está hablando del pasado. Tu padre era pasado, amorreo. Tu madre, hitita. Verso 4. El día en que naciste, no nació ese día. Nació antes. Está haciendo alusión al pasado. El día en que tú naciste, nacieron las flores. No, hermano, no. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical. No te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Está hablando de pasado. Ahora mire aquí. Verso 32, hablando del presente. Adúltera, le dice. Y ahí debería gritar porque eso tiene signos de exclamación. Pero bueno. Adúltera, ¿prefieres? ¿El tiempo verbal cuál es? ¿Prefieres? No dice preferirás y no dice preferiste, sino prefieres presente. Prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagas, no les dicen les pagabas o les vas a pagar. Les pagas presente. A tus amantes los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. Tranquilo, hermano, no escuche ¿cómo le explico? No mire el mensaje en sí, ¿verdad? Porque es bien pesadito y tiene muchas razones de ser y hay que explicarlo, ¿verdad? Tranquilo. Pero solo quiero que vea los tiempos, eso es lo que me interesa del mensaje. Tal vez más adelante explicaremos mensajes proféticos, qué es lo que quieren decir y qué era lo que significan y para qué Dios los envió. Entonces, quedamos claros. La primera parte, el versículo 3 y verso 4, referencia al pasado. Verso 32 y 33, referencia al presente.
Ahora mire esto, verso 35, aparece la referencia al futuro dentro del mensaje del capítulo 16 que Dios le da a Ezequiel. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Hermano, paréntesis. El apóstol Pablo viene y le dice, Gálatas estúpidos, ¿qué les pasó? Eso en las versiones en español le quitaron esa palabra porque la gente no quería que se ofendieran, pero cuando se lee, hermanos, o en el original, les dijo Gálatas estúpidos, pero no como una ofensa, sino que les dijo sino que era, ustedes están en un estado de estupor, ¿verdad? Porque estúpido viene de estupor, que está encantado, adormecido del entendimiento, la persona no está razonando y pensando bien, eso quiere decir estúpido. Entonces viene el apóstol Pablo y dice eso. Jesús viene y le dice, ¿hasta cuándo los va a tener que soportar montón de incrédulos? Le dijo a sus discípulos. A Pedro viene y lo agarra y le dice, apártate de mí, Satanás. Usted sabe que venga y le diga a uno eso. A la mujer del que llegó a la mesa para pedirle por su hija, para la liberación de su hija, no le dijo dentro de ¿cómo le explico? De lo que se dice y lo que no se dice, ¿verdad? Lo que se toma del contexto es que le dijo que estaba a nivel de un perrillo. A ella, ¿verdad? Y aquí viene el padre y a través del profeta viene y le dice, prostituta. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿va? Y cómo hay gente entonces que se molesta cuando le dice, mira, es que vos tenés un problema de orgullo. Vos tenés problemas de orgullo. No, híjole. Aquí no hay amor porque mire cómo lo tratan a uno y cómo le dicen. No. Hermanos, hay cosas que por más miel que uno le quiera echar siempre duele. Por ejemplo, ¿cómo le dice uno a una persona que se murió un ser querido de forma bonita? ¿Cómo? No hay forma de decírselo que no le afecte. Si era una persona entrañable, íntima, y usted le dice, mira, aunque mire, hermanos, decóreselo con rosas, escríbaselo en masmelos, pero cuando lo vea va a sufrir un impacto. Entonces, de la misma manera hay cosas que a veces nos toca decir que no hay forma que suenen suavecito. Ahora, como dicen los guatemaltecos, como dicen los hermanos chapines, tampoco hay que ponerle salsas al taco, que como ya yo sé que lo que voy a decir es una semejante cosa que va a golpear, tras de eso yo decirle, ¡oh, tú! Y ponerle exageración, dramatismo al asunto, ¿verdad? Tampoco irse a ese otro extremo, eso tampoco está bien. Amén. Entonces, miren pues, por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor, verso 38. Vea esto, empieza futuro. Te juzgaré. ¿Ok? No dice te estoy juzgando ni te juzgué, ¿verdad? Te voy a juzgar, te estoy juzgando ni te juzgué, sino te juzgaré a futuro como a una adúltera y homicida y derramaré, otra vez en el tiempo verbal en futuro, sobre ti mi ira y mi celo, te entregaré. No dice te estoy entregando ni te entregué, sino te entregaré futuro. En sus manos y ellos derribarán tus prostíbulos y demolerán tus puestos. Te arrancarán la ropa y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda. Amén. Entonces, bueno, lo que ya se lo he dicho bastantes veces, ahí escrito, la estructura ideal que debería tener un mensaje profético de Dios debería incluir los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Primera de Samuel 9:18. Primera de Samuel 9:18. Dice lo siguiente. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, le ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Porque a los profetas antes se les conocía como profetas o videntes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un vidente? De acuerdo a los conceptos que se estudian de los diccionarios, ¿verdad? Y a las explicaciones que dan los eruditos de la materia. Por un lado, el profeta era alguien a quien Dios le hablaba de oído, a su oído. El vidente, Dios le hablaba viendo a través de sus ojos, veía. Entonces el profeta, solo profeta, oía. El vidente veía y oía. ¿Saben? No es que uno era más que otro, simplemente Dios se comunicaba de formas diferentes. Amén. Estamos, ok, le ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Verso 19, respondió Samuel a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu
corazón. Recuerda lo que vimos la semana anterior, que una de las cosas que hace la profecía genuina, de los frutos que tiene la profecía, es que expone y pone en evidencia lo que hay en el corazón de la persona. Eso es tremendo. Entonces aquí lo confirma, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, aquí hay una pregunta que le puse que yo quisiera que usted la examine un momentito. Una pregunta muy importante que debemos hacernos y que yo quisiera trasladársela a usted porque el Espíritu Santo me hizo que me lo preguntara. ¿Por qué Samuel, perdonen, por qué Samuel no le dio de una vez la profecía a Saúl cuando llegó? ¿Se fijaron? Devolvámonos. Respondió Samuel a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo, y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué no se la dio de una vez? Si nada le costaba. Ahí se la dejo. Piénsalo un poquitillo. Y si alguien quiere contestarnos en este momento, ahí en los comentarios, por favor, escríbalo, póngalo ahí, qué piensa usted con respecto a por qué el profeta Samuel no le dio de una vez la profecía cuando Saúl llegó, sino que se esperó hasta el día siguiente. También compártalo ahí. Más adelante voy a responderlo, pero van a tener chance para que lo contesten, por favor. Entonces, yo le invito a que lo haga. Ahora, Primera de Samuel 9:20. Primera de Samuel capítulo 9, verso 20. Ya le puse otra vez la referencia en verde. Habla pasado. Mire ahí, le está dando la profecía ya a Saúl, pero le empieza a hablar del pasado. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, ¿verdad? Hace 3 días atrás, pasado. No te preocupes, pues ellas han sido halladas. Esa parte han sido halladas. ¿Cuándo fueron halladas? Hace días antes. Eso está en el contexto. No lo puse acá, pero está en el contexto de que cuando Saúl llegó donde Samuel le dijo: no, tranquilo por las asnas que ya las encontraron. Entonces pertenecía a pasado también. Ok, mire esto. Capítulo 10, verso 1. Le está dando la profecía y le da hablando sobre el presente. Entonces Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? ¿Qué era eso? Presente. Ahí en ese momento le está diciendo: Dios te está ungiendo como príncipe sobre su heredad. Le estaba profetizando. Le profetizó de las asnas, de lo que había pasado hace 3 días. En el capítulo 10, verso 1, le empieza a profetizar y le dice: ahorita Dios te está ungiendo por príncipe. Y el otro se quedó: ¿what? ¿Ah? No. Ahí le dijo: vas a ser el rey de Israel. Verso 2. Ahí aparece el futuro. Cuando te apartes hoy de mí, ¿sí? Ya cuando se vaya, hablándole futuro, hallarás verbo futuro, tiempo futuro, a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Verso 5. Después llegarás, futuro, a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Hermano, ¿y sabe qué? Oremos para que Dios, o roguémosle, o pidámosle al Señor, o si usted se acuerda, por favor, hágalo, roguémosle al Señor para que levante, despierte o lleve a los profetas que hay a este nivel. Hermano, todo lo que iba a pasar se lo dijo. Así, mire, solo le faltó decirle el número de cédula. Solo le faltó decirle que qué color de calzoncillos andaba. Y lo hago de esa manera, no de manera jactanciosa ni burlista, sino que, hermanos, de veras, qué finos que eran, hermanos, qué detallados que eran para profetizar cuando dan una palabra, hermano. Exacto, una descripción que era inaludible. Decir que Dios era el que había hablado. Amén. Entonces después llegarás a la colina de Dios hasta donde está la guarnición de los filisteos. Continúa diciendo: y sucederá, futuro, que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás, futuro, a un grupo de profetas que desciende del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán, futuro, profetizando. Verso 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Y le profetizó: profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Pero no ahí. A él ungió. ¿Verdad qué interesante? Llegó un día antes, pero no fue ungido un día antes, ¿verdad? Porque recuerde que se tuvo que quedar hasta el día siguiente comiendo con él. No se quedó un día antes. No lo ungió y no le profetizó un día antes. Hasta el día siguiente lo unge. Al día siguiente, ese mismo día,
le dice que es príncipe, pero ahí no fue cambiado. Ya estaba ungido, ya le dijo que iba a hacer, pero todavía no había mudado. Entonces póngame mucha atención en esto, porque tal vez es lo que le pasa a mucha gente. Hay gente que dice, es que a mí me dijeron que yo iba a hacer, perfecto, tal vez ahí ya es esa parte, de que ya le anunciaron que iba a hacer, pero todavía el Espíritu no ha descendido con poder y todavía no ha cambiado ese hombre y esa mujer, todavía no has cambiado a otro hombre, a otra mujer, de tal manera que puedas ejercer aquello. Pero ya te lo anunciaron. Todavía falta la otra parte, que venga el derramamiento del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo diga, ya, ahora sí. Como le pasó a Pablo, que cuando recuerdan lo que pasó, que Pablo, ¿cómo se convirtió Pablo? El Señor le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Levántate, papá, porque tú me serás útil. Me vas a servir y es necesario mostrarte cuánto vas a padecer por causa mía. Y ahí el Señor le dijo lo que él iba a hacer en ese momento. Pero fue hasta después, más adelante, donde dice la palabra que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo, a Saulo, para la obra para la cual los he encomendado. Entonces ya le habían dado el llamado, Jesús mismo se le apareció y se lo dijo. Vean qué tremendo. Jesús mismo se le apareció, pero Pablo no se autoproclamó y no salió diciendo, ya yo soy apóstol. No, se esperó hasta que el Espíritu Santo y las autoridades de él dijeran, el Espíritu Santo está diciendo que ya es el momento, y dice que oraron por él y lo enviaron. Ahí Dios lo empezó a usar en el ministerio, en el nivel que tenía que ser usado. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo dijo, ya ahora sí es el tiempo. Ya había sido formado, ya había estado ayunando y sirviendo al Señor en la iglesia, ya había sido preparado, ahora sí, vaya, sirva. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no debemos preocuparnos o estresarnos o adelantarnos. Porque nos dijeron, ya yo soy, y Dios, y me dijeron y me profetizaron, pero mire, entonces ya yo soy. No. Solo le avisaron. Porque es necesario ahora que el Espíritu Santo venga y diga, ahora sí, reconozcan a tal persona y que funcione en el oficio. Para eso hay que ser formados. Necesitamos ser formados en el oficio ministerial. Específicamente lo que estamos hablando, el oficio ministerial profético. Amén. Bueno, parte de la estructura del mensaje profético es esa que aparece ahí. Y esa es la respuesta, hermanos lindos, bellos y preciosos, del por qué Samuel no le dio la profecía a Saúl y no lo ungió de una vez ese día cuando llegó, sino que le dijo, espérate el día siguiente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si lo hubiera ungido de una vez y le da la profecía y le dice todo lo que le dijo, no era el tiempo. Entonces, si él se hubiera ido de una vez, no se hubiera encontrado a los dos hombres que habían encontrado las asnas, no se hubiera encontrado ¿qué? A la guarnición de los filisteos y no se hubiera encontrado a quién, a los profetas que venían bajando, porque no era el tiempo. Se los iba a encontrar hasta el día siguiente, porque era el día siguiente donde ellos estaban haciendo todo aquello del escenario. Amén. Entonces, póngame mucha atención, la estructura del mensaje profético debería incluir tres aspectos relevantes. Entonces, por un lado era el tiempo pasado, presente, futuro. Por otro lado, la administración, edificación, exhortación, consolación. Y por otro lado, debe incluir estas tres cosas. Persona o personas, ¿verdad? Persona o personas, tiempo y lugar. Este es otro de los trípodes de la profecía. El primero es 2 o 3 personas, edificación, consolación, exhortación. ¿Cuál más? Pasado, presente, futuro y ahora persona, tiempo, lugar. Estamos, hermanos lindos. Persona, tiempo, lugar. Debe ser en el lugar correcto. Debe ser en el tiempo correcto. Y debe ser a la persona o personas correctas. La profecía. ¿Para qué? Para que ella se cumpla para lo cual salió. Miren, hermanos, a mí me tocaron una profecía en una administración. Y Dios me puso darle una profecía a una persona y la persona no estaba y yo le dije al Señor, ¿y entonces qué? ¿No era usted el que me estaba hablando? Y me dijo, no, era para enseñarte cómo hay personas que por estar haciendo lo que no deben se pierden cuando yo les estoy ministrando, y esto lo necesitaba esa persona. Y la persona después, al día siguiente, me escribió que no se había podido conectar y que disculpara y que no sé qué, y que uno entiende y que Dios sabe las intenciones de mi corazón. Y yo le dije, vea, Dios me dio una palabra para usted y usted se la perdió porque no estaba. Entonces, fue el momento, fue el tiempo, fue el lugar, pero la persona no estaba ahí. Entonces, la profecía fue entregada, pero la persona no llegó a recibirla. Entonces, la profecía que salió de la boca de Dios
no va a tener efecto porque la persona no estaba. ¿Ves? Y eso es muy importante y espero estarme dando a entender. Y por favor, hermanos, si estoy creando confusión o alguna duda en usted, por favor, déjenos su pregunta. Porque para nosotros es más importante, o nuestro objetivo es aclarar cosas que provocar dudas, ¿verdad? No es para eso que estamos haciendo esta escuela. Amén, hermanos. Amén. Persona, tiempo, lugar. Entonces ya estaba la persona. ¿Cuál persona? Saúl. Porque ¿a quién iba a ungir si Saúl no estaba? Amén. Va. El lugar, ¿dónde era? Le dijo, sube conmigo al lugar alto. Y se fue con él al lugar alto. Ahí era el lugar donde tenía que ungirlo. Y después le dijo, vas a tener que llegar, vas a caminar por aquí, por aquí, por acá. Y vas a llegar a la colina donde vienen bajando. ¿Recuerda? Tenía que llegar a la ciudad. Dice, allá encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos. Y estarán profetizando. ¿Ves? Qué bonito, hermanos. Entonces, lugar allá. Dios lo iba a transformar a él. Pero se cumplió. Persona, tiempo, lugar. La profecía de Ezequiel que leímos anteriormente también incluía persona. ¿Cuál era la persona? La nación de Israel. Pero esto es interesantísimo, pero ya no tenemos el tiempo porque ya se nos acabó. Ya no tenemos el tiempo para explicarlo mucho más abundante, pero Ezequiel profetizó, pero no toda la nación de Israel escuchó lo que Ezequiel dijo. Los que estaban ahí sí. Los que estaban atendiendo al profeta sí lo escucharon, los otros no, pero fue una profecía ¿para quién? Para todo Israel. Persona, la nación. El tiempo, ¿dónde estaban? El tiempo en que estaban presentes, ¿verdad? Que estaban en el asunto de cautiverio de babilónico. ¿Y qué más? El lugar, la nación de Israel. También el territorio de Israel. ¿Estamos, hermanitos lindos? Bueno, entonces para que terminemos, son un último ejemplo con respecto a esta estructura. Entonces sí, vamos a dejar la parte de la estructura de la persona del profeta para la próxima semana para poderlo desarrollar. Entonces miren un último ejemplo con respecto al pasado, presente y futuro del mensaje profético y del cumplimiento de los trípodes, ¿verdad? Segunda de Samuel 12:17, perdón. ¿Recuerdan? David pecó con Betsabé y mandó a matar al esposo. Betsabé se la llevó al palacio, que Betsabé quedó embarazada y entonces llegó el profeta y le dijo, contó una parábola al rey David, le dijo, había un hombre y que llegó cierto viajero y para hacer una fiesta, en vez de agarrar de las montón de ovejitas que tenía, agarró la única ovejita que tenía un hombre por allá y la mató para darle de comer al viajero. Eso es muy interesante porque habla de espíritus cíclicos que llegan a visitar a la persona. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, le pregunta, rey, ¿qué dices tú de aquel hombre que agarró la única ovejita que tenía aquel, teniendo como 1000 ovejas y agarró la de aquel? Y entonces dice que David se enojó y dijo, lo que se merece es la muerte, que lo maten y que se borre su nombre de la faz de la tierra. Y entonces viene el profeta Natán y le dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí, pasado, ¿verdad? Sobre Israel y te libré, pasado, de la mano de Saúl. Pasado, verso 8. Yo también entregué, pasado, a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Te hubiera añadido muchas cosas como estas. Pasado. Presente, verso 9. ¿Por qué has, presente, despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has, presente, matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Presente. Futuro, verso 10. Ahora pues, la espada nunca se apartará, futuro, de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Verso 11. Así dice el Señor, por eso, de tu misma casa, levantaré, futuro, el mal contra ti. Ahí terminamos. ¿Vieron? Pasado, lo que él hizo. Lo que Dios hizo con él, todo lo que le había dado. Presente, lo que él acababa de hacer, lo que él estaba haciendo en ese momento, había hecho. Futuro,
las consecuencias de lo que había pasado. Entonces, hermanos, es muy importante que tratemos nosotros de pedirle al Señor que cuando nos use para profetizar, para entregar un mensaje profético, podamos tener edificación, exhortación, consolación, que podamos tener que, quiera Dios, voy a decirlo así, palabra de conocimiento, profecía y palabra de sabiduría, que incluya ¿qué? Persona, tiempo, lugar, y que tengamos un trípode de tiempo de pasado, presente y futuro. Hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que haya sido de bendición para usted. Añadirle un poquitito más en conocimiento con respecto a lo profético. Les bendecimos en el nombre del Señor. Gracias por estar conectados. Saludos a todos, hermanos. Les bendecimos en el nombre del Señor. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde, las 15 horas de Centroamérica. Bendiciones y abrazos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad.